Vamos poco a poco dando inicio a la sesión. Muy bien, pues muy buenas tardes, buenos días. Gracias por venir a esta presentación. Hoy vamos a hablar del servicio de señales que ofrecemos en FX Street, un servicio que inauguramos en septiembre del año pasado y que está disponible en fxstreet.com. Hablaremos del servicio en general, sus características, la filosofía de trading, la ejecución, la mecánica, los requerimientos para poder seguirlo, un poco el funcionamiento, las características, todo esto, ¿vale? La presentación está organizada en los 5 bloques, ¿vale? Iremos por parte y ahora haré pequeñas pausas entre bloque y bloque por si hay preguntas, pues podemos responderlas y así vamos avanzando. En principio es una sesión que durará unos 3 cuartos de hora. Con esto en principio cubrimos gran parte de todos los temas relacionados y, como he dicho, si hay preguntas, las vais dejando en el chat y yo las voy viendo y respondiendo a medida que vamos avanzando, ¿vale? Muy bien, pues empecemos. En rasgos así generales, la filosofía de trading, ¿vale? Mm, el tipo de operativa que llevamos a cabo con este servicio de señales es un poco siguiendo el axioma de piensa en grande y opera en pequeño. Con esto queremos decir que nos posicionamos en el mercado con unas ideas que vamos construyendo en base al análisis, en base a la estructura de precios, en base a los temas que afectan en el mercado y aquellas asimetrías y oportunidades que nos damos cuenta y que intentamos anticiparnos para posicionarnos correctamente y aprovechar así los giros de mercado. Pero al mismo tiempo vamos capitalizando en una serie de va y vienes del precio con pequeñas operaciones. Es decir, es una combinación de un trading posicional, en el cual vamos construyendo una posición cuando vemos que hay una oportunidad de capitalizar en una determinada divisa durante un tiempo en una determinada y clara dirección, pero a la vez podemos jugar con esos vaivienes, con esas oscilaciones que tiene el mercado en el día a día, utilizando gran parte de las estrategias que están hechas pues, para sacar puntos al mercado en diferentes situaciones y en las dos direcciones, ¿vale? Con este lema de piensa en grande y opera en pequeño, queremos también decir que el uso que hacemos del dimensionado de las operaciones sigue una cierta mecánica, una cierta lógica y lo hacemos con mucha cautela. Intentamos hacer que mm, no estemos nunca posicionados en el mercado con nuestro margen totalmente o casi totalmente consumido, sino que siempre dejamos margen en el mercado, en nuestra cuenta, quiero decir, para poder aumentar nuestra exposición, nuestras operativas, si así lo necesitamos. De ahí que el opera en pequeño viene a querer decir también que cada operación es, un cometido muy pequeño en tamaño de capital, en margen utilizado en relación al margen disponible. Y con esto vamos construyendo posiciones más grandes, ¿vale? Habitualmente tenemos unas 5 a 10 operaciones abiertas al mismo tiempo y como veremos más adelante, cuando hablemos de gestión monetaria, pues estas posiciones tienen un tamaño muy pequeño. Con esto, siempre estamos en el mercado, que vendría a ser el siguiente punto, ¿vale? Siempre tenemos alguna operación abierta
o varias en simultáneo en el mercado, incluso pueden ser opuestas en su dirección, ¿vale? Si pertenecen a estrategias que capitalicen en patrones diferentes, con horizontes temporales diferentes. Pero habitualmente siempre estamos en el mercado, ¿vale? Incluso fines de semana, durante semanas, es decir, una operación, en nuestro caso, tiene una media de 3 días, pero hay operaciones que pueden estar semanas o meses abiertas. ¿Vale? Después el aspecto de, yo entraré más en detalle, en cómo ejecutamos esto, en cómo llevamos a la práctica. Aquí estamos hablando en términos generales en filosofía de trading, qué es lo que distingue de ese servicio de otros que puede haber en el mercado, ¿vale? En cuanto a estos dos primeros puntos, podemos decir que este sistema se distingue de muchos sistemas o servicios de señales que hay en nuestra industria por el hecho de que no es un sistema en el cual apostamos todo en una operación, en un contexto determinado, en un setup determinado, sino que estamos constantemente con múltiples operaciones, ¿vale? Y de ahí que el apalancamiento pues, se haya de ajustar a esa realidad. Después nos distinguimos también por el hecho de que vamos sirviendo también una capa educativa sobre lo que hacemos, en el sentido de que como miembro del servicio uno tiene acceso a un grupo de Telegram en el cual vamos colocando las señales, las vamos acompañando de graficaciones y de explicaciones de lo que estamos haciendo en esos activos, ¿vale? Y aprovechamos la ocasión, pues de vez en cuando, pues para, al contextualizar la operativa, pues para instruir también la audiencia sobre uno u otro aspecto del trading. En principio, nuestras estrategias, lo que es la lógica que, que tienen por detrás, es algo que abiertamente lo explicamos bastante en detalle, como veremos enseguida. Es decir, somos transparentes en ese sentido, no es un black box en el cual no se sabe qué es lo que está haciendo la estrategia, sino que el, el usuario conoce o puede conocer, si quiere, la naturaleza de cada estrategia y saber, digamos, por qué esa estrategia en un momento determinado genera una operación, ¿vale? He de decir aquí también que gran parte de las estrategias que utilizamos son estrategias automáticas, ¿vale? Veremos más en esto, referente a esto. Pasemos al siguiente bloque. En cuanto a la anatomía de sistemas, como iba diciendo, es un servicio que utiliza multitud de estrategias, cada cual capitaliza en un aspecto diferente del mercado. Podemos tener estrategias de seguimiento de tendencia, estrategias de reversión, estrategias que operen con spreads, con roturas de niveles. Incluso hay una de las estrategias que opera eventos económicos, el impacto del evento. Y estas estrategias, a su vez, también operan en diferentes timeframes, minutajes diferentes, con lo cual también dan lugar a horizontes temporales diferentes. La estrategia puede tener pues, un horizonte temporal de semanas, días o semanas, y otra puede estar hecha pues, para que en el mismo día entre y salga de la operación, ¿vale? Y todas estas estrategias conviven al mismo tiempo. También se aplican estas estrategias a multitud de pares. Aquí cabe decir que solo operamos Forex, aunque a nivel analítico estamos muy pendientes de lo que es el escenario intermercado, en el cual analizamos pues, a lo que está
pasando en el mercado de bolsa, en los índices, de forma eh, muy, digamos, muy día a día. También eventualmente entre sectores para anticiparnos ahí o discernir cuál es la calidad de esa tendencia en cuanto a qué sectores está moviendo el mercado en ese momento. También le damos seguimiento a lo que son las commodities, en concreto oro o metales en general, y porque aquí incluiríamos también la plata y cobre sobre todo, y también lo que es el mercado de petróleo, ¿vale? Con sus giros, con sus tendencias que se pueden traducir también en correlaciones en lo que es la arena del Forex, ¿vale? Pero la operativa, la ejecución, se hace solo en pares de Forex. Y aquí utilizamos una multitud de pares, aproximadamente unos 40 y pico pares, no solamente los pares contra o que contienen el dólar americano, sino aquellos que no contienen dólar americano, incluyendo pues divisas nórdicas, de Europa del Este, mercados emergentes, podemos operar pues en un rand sudafricano, podemos operar en un peso mexicano, podemos operar en un dólar de Singapur, etcétera, ¿vale? Y, y lo hacemos eh, la operativa en estos pares de forma totalmente igual a la que hacemos en los principales pares. Es cierto que la frecuencia de trading no es tan alta, porque no todas las estrategias operan estos pares más exóticos, pero les damos el mismo tamaño de posición, el mismo seguimiento, etc. Con lo cual, a nivel de ejecución, hay que estar preparado, preparada para aceptar señales que vengan de muchos cruces y no necesariamente pues cada día el típico euro dólar, dólar yen, ¿vale? Que si están en una situación que ofrecen una oportunidad de trading, naturalmente habrá las estrategias que lo van a cazar, pero si no es el caso, pues no habrá señales en esos pares. Curiosamente ahora, no sé si estará aún esta semana en el ranking de pares que mejor desempeño han demostrado. Últimamente teníamos el euro frente al dólar, que estaba en la posición uno, pero hace unos meses que nos preguntaron también cuál es el par con el que mejor nos desenvolvemos y no sé qué par ahora era, pero creo que era un Australian Yen o algo así. Así que esto depende un poco del contexto, el par que esté dando pues últimamente más juego, ese subirá en el ranking, pero no tenemos ninguna preferencia, ¿vale? Como hemos dicho antes, operamos diferentes horizontes temporales. Las estrategias, pues las hay que operan en 30 minutos, las hay que operan en 1 hora, 4 horas, 12, gráfico diario, con lo cual puede haber aquí diferentes estrategias operando el mismo par con diferentes horizontes temporales y pueden estar operando en la misma dirección o opuesto. A veces tenemos casos de que se nos exige que tengamos un hedging parcial debido a que una estrategia de largo plazo pues ha comprado euro-yen y una de corto plazo pues va a vender euro-yen durante un par de días solo. Entonces, durante ese tiempo que están las dos estrategias con sus operaciones abiertas, pues hay una necesidad de hedging, ¿vale? Digo esto también porque a la hora, si alguien quiere de alguna manera seguir las señales en una cuenta personal, pues que tenga en cuenta que necesitaría esa facilidad de poder operar con hedging, ¿vale? En una misma cuenta. Si no, pues hay maneras de separar cuentas, a crear subcuentas y tener ahí una para la pata de compra y otra para la parte de venta. Hay maneras de llevar a cabo esto. Vamos a ver un momento lo que es ups, perdón, aquí. Las estadísticas, nosotros en todo momento ofrecemos estadísticas en tiempo real. Aquí tenemos lo que son las estadísticas
globales desde septiembre del año pasado, cuando hemos iniciado el servicio en cuenta real, ¿vale? Tenemos después un periodo que va otros 6 meses aproximadamente atrás, hasta incluso un poco más. Ahora vendría a ser un año en total, ¿vale? Desde septiembre en cuenta real, antes de septiembre y hasta mayo, o iniciado en mayo del año pasado, tenemos lo que es el track record en demo también. Aquí vemos el real para el total de estrategias, ¿vale? Y después hay también, como veremos enseguida, lo que es para cada una de las estrategias, ¿vale? Aquí podemos ver algo ya de estadística para cada una de las estrategias, pues un poco la fiabilidad, el, el total de pips acumulados, la ganancia media, pérdida media, duración de operaciones, etcétera. Como vemos aquí en la columna de la fiabilidad, pues hay diferentes rangos de fiabilidad y todas estas estrategias juntas, ¿vale? Sería la que mostraría lo que es este rendimiento que vemos aquí, ¿vale? En todo caso, tenemos las estadísticas en tiempo real, sea una vía externa, sea una vía interna, después veremos más detalle de cada una de ellas. Se grafica la performance, el rendimiento de cada una de las estrategias, por si alguien prefiere seguir una u otra y no el total de estrategias que se ofrecen, ¿vale? Porque es cierto que el número de operaciones que emitimos, de señales que emitimos es elevado, viene a ser entre 80 y 120 señales al mes, ¿vale? Que según la disponibilidad de tiempo, pues puede ser más o menos digamos, fácil de ejecutar. Y esto son las cifras totales. Después hay las estrategias individuales que uno puede también optar por seguir. Es decir, si tengo, pues mi perfil es más de intradía, más de tener un ratio de acierto alto, pues voy más con las estrategias de reversión, por ejemplo, de spreads, que tienen una fiabilidad relativamente más alta que el total y una duración de trade pues de 2-3 días, como vemos aquí, ¿vale? En cambio, si me voy más a una estrategia de posicionamiento, pues vemos aquí que ya la duración de estrategias ya sube pues a 12 días en este caso, por ejemplo, ¿vale? O 27 días en lo que es la parte de venta de la misma estrategia de seguimiento de tendencia, que es la Relative Strength, ¿vale? Es decir, se diferencian las estrategias también en lo que es la señal emitida para que el usuario pueda escoger. ¿Mm? Bien, en cuanto a la tecnología que utilizamos, las estrategias que veis aquí, salvo lo que son las órdenes de mercado y órdenes límite, que las tenemos denominadas así, que son estrategias o, digamos, abordajes más discrecionales, donde nosotros manualmente entramos las operaciones. Las demás son estrategias automáticas, ¿vale? Son estrategias que están programadas en una plataforma que veremos aquí. Es una plataforma, perdón, de tipo drag and drop, que viene a ser una paleta donde yo pueda pues, construir las lógicas según un diagrama de flujos, ¿vale? Y esto a su vez pues, está conectado con nuestros servidores, con el broker, etcétera, y es lo que le genera la señal de forma automática. Veremos enseguida también, os voy a hablar de cómo nosotros lidiamos con esto, con la automatización, dado que
nos aprovechamos de la automatización, pero no estamos en un modo 100% automático todo el tiempo, ¿sí? Sino que tenemos una capa de control discrecional por encima de las estrategias, eh, con el que podemos, digamos, maniobrar también, ¿vale? Que os comentaré más en detalle en qué consiste. En todo caso, son estrategias automáticas. Esto quiere decir que pueden generar señales en cualquier momento, ¿vale? Operan la mayoría las 24 horas, aunque es cierto que lo que es la ejecución, los tiempos de ejecución o las horas de ejecución suelen estar, como podemos ver aquí, sobre todo entre las 8 y las 16 horas GMT, con lo cual dentro de la sesión europea, parte de la americana, es donde suele estar el grueso de señales a ejecutar. Después hay un pico aquí con el cambio de día, digamos, a las 0 horas, que son las estrategias de posicionamiento que operan sobre gráficos diarios. Suelen entrar las posiciones a esta hora, pero es perfectamente ejecutable también que estas posiciones se puedan ejecutar horas más tarde, dado que son posicionamientos de muchos días, ¿vale? Con lo cual realmente el grueso de la operativa está aquí. No obstante, como vemos, se puede ejecutar estrategias en cualquier de los momentos del día, ¿vale? Aunque haya menos frecuencia fuera de estas sesiones, ¿vale? Esto en cuanto a la fuente tecnológica de la automatización, ¿vale? Y esto sería el apartado de anatomía de sistemas, que veremos algún tema más que profundizaremos en los siguientes bloques, ¿vale? Me pregunta aquí, Juan, ¿cómo se contempla la comisión en pares exóticos para la estrategia? Lo que son los costes explícitos en cuanto a comisiones, en cuanto a las horquillas, en cuanto a los swaps también, los rollovers, es decir, el diferencial de tipo de interés, todo esto está contemplado. Am, Nosotros, en todo caso, con el broker con el cual operamos, que no puedo mencionar aquí por cuestiones de publicidad, pero pienso que esto es algo que se está preparando ya para dar más contexto y visibilidad a esto. Tenemos las mismas condiciones que cualquier de sus clientes. Am, sí que se ha de ver ante un tipo de servicio así que un abordaje en el cual sabes que vas a tener una operativa en pares exóticos, eh, hacer una breve comparativa entre brokers, que tengas las mejores condiciones en ese sentido, que no te cobren, sobre todo los swaps. No nos preocupa tanto lo que son las comisiones o las horquillas, porque estas, quieras o no, van mucho en función también de la oportunidad que dan estos pares. Es decir, es natural que en un euro dólar los costes sean tan bajos porque es enormemente líquido el par, el coste es muy bajo por eso, pero también es un par altamente explotado y muy difícil de operar. Um, con lo cual, en pares que digamos que son menos líquidos, menos explotados, pues las horquillas son más grandes, pero también está allí la oportunidad, ¿no? Um, por nuestra experiencia se compensa, se compensa. En general, de los beneficios que generes o que generamos, en nuestro caso, un 10% históricamente se va a cubrir costes explícitos, que son sobre todo en nuestro caso horquillas, comisiones y swaps, ¿vale? No tanto costes implícitos que pueda haber de slippage, etcétera, que no los tenemos tanto porque no, salvo una de las estrategias que opera en eventos de mercado, que es donde suele haber
más deslizamiento, en las demás no. Con lo cual, esos costes fijos que solemos tener suelen comernos un 10% de aquello que ganamos. Viene a ser algo así, que se mantiene dentro de unos rangos aceptables. Naturalmente hay pares, hay algunas combinaciones de cruces donde por norma general el swap, el diferencial de interés es muy acusado, entonces ahí ya no, digamos, evitamos entrar en esa dirección, ¿vale? Por ejemplo, si uno vende lira turca, si vendiéramos lira turca contra un dólar o un euro, el diferencial es enorme y el diferencial a pagar, porque estamos vendidos una lira turca que no sé cuánto está ahora unos, no sé, unos 15, 18 anuales, naturalmente ahí el swap sube mucho, con lo cual evitaríamos entrar en ese par en una estrategia que se va a estar varios días abierta la posición. No haríamos, sí que hacemos pues, trades de menor duración, ¿vale? Que estemos entrar y salir el mismo día o 2, 3 días, ¿vale? Para que no afecte tanto. Bien, pues pasemos al siguiente apartado, ¿vale? Lo que es la ejecución. La ejecución en este caso nuestra es automática en el sentido de que recibimos las señales directamente desde el proveedor tecnológico hacia nuestros servidores, de ahí al broker, pero en el caso de la señal que es emitida al mismo tiempo en el grupo de Telegram y en la página de señales, que es la que vemos aquí, ¿vale? Inmediatamente cuando se abre una posición, se abre una ficha como esta. Yo voy aquí a loguearme para que se pueda ver. Esto es la visión que tendríamos si no estamos logueados, si no somos usuarios. Vemos que hay un retraso de 15 minutos, hay algunas operaciones que no se pueden ver, pero si me logueo, pues voy a ver ya en tiempo real las fichas. Entonces las fichas aquí entran y se actualizan en tiempo real, ¿vale? Y la ejecución por parte del usuario sería manual en este caso. Al recibir la señal que se recibe por esta vía o por esta. Es decir, aquí este es el canal de Telegram, que se ve un poco pequeño, no sé a ver si lo puedo ampliar un poco. ¿Vale? Esta es una ficha, ¿vale? De señal, ¿vale? Donde vemos este caso en concreto es un cierre, se ve el par, la ID de la operación, ¿vale? Y un enlace a la página de señales. Esto aparece también en tiempo real en el grupo de Telegram, ¿vale? Y la ejecución ha de ser manual, ¿vale? Esto es válido y es así para las entradas y las salidas, ¿vale? Las entradas se notifican de forma automática aquí y las salidas también se notifican, ¿vale? Ahora bien, la capa discrecional que os hablaba antes sobre esta automatización es la siguiente. Nosotros podemos hacer dos manipulaciones, digamos, o intervenciones manuales sobre los robots. Por un lado, podemos ir a lo que es la plataforma de automatización y accionar o conectar y desconectar las estrategias. Las estrategias están construidas en su gran medida por una lógica combinada con un par de divisas en una dirección, compra o venta, ¿vale? Es decir, para una misma lógica, nosotros separamos la compra y la venta, no la tenemos juntas, de manera que podemos, si queremos, desactivar una de las patas, una de las estrategias. Por decir, este par, ahora mismo no me interesa comprar, voy a desactivar esta estrategia hasta que vuelva, por razones de análisis, a querer comprar este par. Entonces vuelvo a conectar. En gran parte del tiempo tenemos normalmente los dos lados abiertos, pero en momentos determinados, como es la situación actual, desde la semana pasada y probablemente hasta finales y entrados el mes siguiente, estamos muy
posicionados, digamos, estamos posicionados de forma muy, como diría esto, unilateral o eh, digamos, sesgada, ¿vale? Hacia una misma dirección, ¿vale? Esto avisamos en el grupo de Telegram, tenemos intención de posicionarnos pues, en favor a un apetito de riesgo, una versión del riesgo, y por eso vamos a desactivar tales pares o tales otros o tales estrategias y vamos a quedarnos posicionados en esta otra dirección, ¿vale? Esto se anuncia, ¿vale? Y es la capa discrecional primera que podemos utilizar. La otra es el hecho de que si tenemos una estrategia que nos ha lanzado una operación y no nos convence del todo el contexto en el cual han lanzado esa señal, o ya estamos muy posicionados en ese activo y no nos interesa añadir más volumen a ese par, pues podemos optar por salirnos de esa posición antes de que la estrategia automática emita su orden de cierre, ¿vale? Podemos salirnos antes. Podemos abortar una operación, cosa que no es tampoco muy frecuente, porque ya nos anticipamos antes a las que queremos y no que ejecuten operaciones, o podemos, digamos, cerrarla antes de tiempo, antes de que el sistema la cierre. Nosotros, porque estamos viendo cosas que la estrategia no está viendo, sobre todo lo que son relaciones intermercado, pues podemos de ahí derivar alguna decisión, ¿vale? Las estrategias, por otro lado, ven cosas que nosotros tampoco vemos o no podemos tampoco estar viendo a ojo desnudo con tantos pares en tantos minutajes al mismo tiempo, con lo cual es una combinación aquí de automatismo y discreción que intentamos llevar a cabo, eh, pero nunca estamos solamente en modo manual ni en modo automático 100%, sino que los combinamos, ¿vale? Y las decisiones que llevamos a cabo para aplicar esta capa discrecional o para ejecutar alguna que otra operación manual, ¿vale? Lo utilizamos o están basadas en análisis de diferentes naturalezas, como puede ser un análisis técnico, como puede ser un análisis de los temas macro que estén afectando al mercado, o un análisis cíclico, que también utilizamos para lo que son los timings de giros de mercado más acentuados, ¿vale? En cuanto a los temas macro, son temas que vamos abordando también por escrito en el grupo de Telegram, lo que es la parte técnica, vamos constantemente aportando lo que son gráficos como, a ver si nos sale aquí, en principio los gráficos se deberían ampliar, a ver por qué no lo hace, es curioso, no, porque está esto aquí, ¿vale? O sea, vamos compartiendo gráficos sobre lo que pensamos que podría ser el desarrollo, ¿vale? Futuro de cada una de las divisas, porque operamos también o analizamos mucho las divisas en su forma indexada, ¿vale? O los pares de divisas directamente, ¿vale? Donde vamos hablando sobre dónde pensamos que pueda desarrollarse un mercado, ¿vale? Esto de forma continua vamos enseñando cuáles son los caminos que podría recorrer un determinado par de divisas y donde estamos poniendo el foco de atención y donde vamos a tomar decisiones sobre abrir o cerrar más operaciones en ese par, etcétera, ¿vale? Esto en cuanto a la parte técnica. En cuanto a la parte cíclica, es algo que no es tan intradiario o tan frecuente la utilización de estos ciclos o de ciclos en general para hacer el timing, sino que lo que hacemos es que puntualmente, cuando vemos que
diversos analistas que son parte, digamos, de los analistas contribuyentes en FX Street, que utilizan técnicas cíclicas de diferentes tipos, cuando ellos coinciden en torno a una fecha, sea un día, una semana o un mes en concreto, en que ese mes, derivado de múltiples técnicas, hay grandes posibilidades de que haya cambios de rumbo en el mercado, pero nosotros estos nidos cíclicos sí que los tomamos muy en consideración y nos preparamos para, de antemano, para posicionarnos en el mercado de forma a aprovecharlos, ¿vale? Esto se da solo unas 3-4 veces al año, donde hay estas grandes confluencias cíclicas, ¿vale? Por lo demás, estamos, digamos, un poco más siguiendo el tema exclusivamente técnico y macro. Bien, no sé si hay más preguntas en cuanto a este apartado de trading, antes que entremos en el último de gestión monetaria. Veamos aquí un momento, como ya estoy logueado, ¿vale? Yo puedo clicar en cualquiera de las estrategias, en el título de la estrategia, puedo clicar y puedo ver lo que os comentaba antes, que es el desarrollo de esa estrategia, ¿vale? Aquí sí que ya es una curva en base a una cuenta hipotética, en el sentido de que como separamos las estrategias entre sí, construimos una cuenta igual para todas y calculamos eh, el avance, la evolución en un nominal estipulado igual para todas, en este caso $10.000 por cada cuenta, y calculamos la evolución en porcentaje, ¿vale? De cómo hubiera sido la operativa si utilizáramos solo esta estrategia, ¿vale? Aparte de lo que son las estadísticas en pips de esa operativa, pues la transformamos en porcentaje para que se pueda ver. Pues hay la descripción de la estrategia, hay un ejemplo de un setup, ¿vale? Cada una de ellas tiene setups técnicos diferentes, ¿vale? Y de aquí yo me puedo ir a otra estrategia, ¿vale? Hay estrategias que son más rentables que otras, uh, eso es normal, ¿vale? Y aquí tenemos lo que son los resultados por pip en las barras, por cada una de las operaciones, también el par en que se ejecutó y el porcentaje de crecimiento de esa operación y el total de crecimiento al final, ¿vale? También la descripción, todas ellas tienen su descripción y un gráfico de lo que es lo que contiene, los indicadores que contienen esa estrategia y el setup en particular sobre el cual capitaliza, ¿vale? Esto en concreto es una estrategia de spreads, con lo cual se construyen dos índices. Ahí los índices se analizan con osciladores, después se cruza el spread, se calcula la volatilidad y abajo vemos un gráfico del par sobre el cual el spread ha sido calculado, que es el euro franco suizo, ¿vale? En una hora. Pero lo que ve la estrategia no es el gráfico del precio del euro franco suizo, sino que está mirando unos índices que hemos construido en base al franco suizo y en base al euro. Los combina y da lugar a la estrategia, ¿vale? No sé cómo puede salir aquí. Vale. Okay. Bien, aquí veo que hay otra pregunta. El profit factor en el general creo que es de un segundo. Esto sería aquí trades, statistics, es de 1.15. 1.15 el general, ¿vale? Actual, desde septiembre. Y después en lo que son las estrategias individuales, aquí no aparece
en la tabla no aparece. Bueno, podríamos deducirlo ahora que tenemos recientemente calculados un nominal, podríamos calcularlo a partir de aquí también. También oscilará, hay algunas que sube a 1,30, otras está en 1 punto algo. Nosotros siempre vigilamos cuando hacemos el backtesting de la estrategia antes de pasar la producción, de que el profit factor sea naturalmente por encima de 1 y si mejor, pues 1,10, 1,15, más o menos en ese orden. Como sabemos, las estadísticas tienen trade-offs. Cuando mejoras una parte, puedes, digamos, perder en otra, pero en general miramos los parámetros que miramos para lanzar una estrategia en producción es que la fiabilidad, si posible, que esté cerca del 60%, ¿vale? Y el profit factor positivo y que tampoco la secuencia de pérdidas no supere la de ganancias, ¿vale? Eso en gran parte de las estrategias que dan juego a eso, ¿vale? El drawdown total es, aquí lo tenemos, el drawdown total está, aquí está, MyFXBook lo calcula en función como diferencia entre el equity y el balance, ¿vale? Que estaría en 27. Y si calculamos en función de lo que es el growth, estaría, sí, yo creo que desde septiembre sería eso, 27% aproximadamente, ¿vale? Este es drawdown, el general de todas las estrategias juntas, ¿vale? Pues es un dato que también podremos añadir a lo que es lo que son las estadísticas pero, ah, por trade y por estrategia, ¿vale? Podríamos añadir también ese drawdown, ¿vale? Pues si os parece, pasamos al siguiente bloque, que es la gestión monetaria. Es un bloque también importante para nosotros, dado esta particularidad que decíamos que tenemos normalmente muchas operaciones conviviendo al mismo tiempo, ¿vale? Nosotros constantemente informamos sobre lo que es nuestra exposición, informamos individualmente en cada una de las divisas cómo estamos posicionados, comprados yen, vendidos Australian dollar, comprados dólar, vendidos euro, etcétera, para que tengamos una idea de la posición en general, ¿vale? Y también informamos de nuestro apalancamiento en particular, del nivel de apalancamiento efectivo operacional que utilizamos, que suele ser relativamente bajo. Nosotros recomendamos, o al menos hacemos con nuestra cuenta en particular, hacemos en que cada una de las operaciones tiene el mismo tamaño que la equidad, ¿vale? Que la cuenta. Con lo cual, cada operación en sí no conlleva apalancamiento, es 1 a 1, ¿vale? Pero sí la suma de operaciones al final es lo que, digamos, sube el apalancamiento, que en gran parte del tiempo estará en unas 5, 6, 7 posiciones, puede subir durante el día unas 8 y bajar de nuevo al final del día, depende, pero hay momentos en concreto, como actualmente, que tenemos unas 18 operaciones abiertas porque estamos dentro de una ventana cíclica que la queremos aprovechar y ahí ponemos más leña en el fuego, con lo cual nos aumenta pues aproximadamente a 18,1 el apalancamiento general total, ¿vale? Esto es algo que también vamos informando, que lo explicamos también en las preguntas frecuentes, en el apartado de preguntas frecuentes que lo tenemos aquí, donde se pueden también ver, se explica un poco también todos estos puntos que os voy comentando, ¿vale? Y que es una recomendación que hacemos de no utilizar demasiado margen por si el mercado se gira en contra y no queremos poner todo el riesgo sobre unas pocas operaciones
porque sabemos que aun por muy alta que sea la fiabilidad de una operativa, si una estrategia tiene un 70% de fiabilidad, como puede alguna tener, 79 en este caso, incluso puede llegar a 80% de fiabilidad. Atención aquí porque hay muchas menos operaciones, ¿vale? Estamos hablando de 6 operaciones, con lo cual esto seguramente bajará, pero bueno, en esta otra, que estamos hablando de 70, ya con 15 operaciones, o que no, este de 80 a 34, ¿vale? Pues queda para tener una idea. Incluso en una estrategia que tenga casi un 80% de fiabilidad, pues el 20% son pérdidas, con lo cual no podemos tampoco exponernos demasiado en una sola operación, ¿vale? Y dejar um, que sea el resultado en global el que nos lleva a buen puerto. También utilizamos el hedging, la cobertura, es decir, podemos estar con dos posiciones en sentido opuesto, ¿vale? Esto ya os he comentado. Y el tamaño de posición, como os he comentado, que es un tamaño constante, ¿vale? Ya para resumir, ya estamos a punto de terminar. El tamaño de posición nosotros no lo calculamos con ninguna fórmula en concreto, sino que hacemos un tamaño fijo, ¿vale? No utilizamos ninguna técnica de cálculo en función de los pips, del stop, etcétera, que eso sería la fracción fija. Sería demasiado complicado hacerlo con tantas operaciones y tendrías después nominales diferentes para cada operación. Una hubiese ganado 100 pips, pero solo medio por ciento, la otra hubiese perdido 20 pips, pero eso equivale a 3%. Es muy complicado de seguir. Está bien para operativas donde operes una sola operación de cada vez, ¿vale? También el uso del apalancamiento más alto está bien para utilizarlo con operativas que es una trade de cada vez o dos, pero con poca exposición al mercado. Pero en nuestro caso, que conviven muchas operativas, nosotros particularmente utilizamos eso. Si alguien prefiere solo seguir una determinada estrategia, puede hacerse la idea de cuál es el tamaño de posición que puede utilizar y cuál es la técnica, que puede muy bien ser diferente, ¿vale? Puedes utilizar tanto la fracción fija, como hemos dicho, como técnicas más sofisticadas para aprovechar las rachas, digamos, de ganancias que pueden tener las estrategias, yendo subiendo con cada, ¿vale? Una especie de, de fracción ratio, ¿vale? Hay varias técnicas que lo explicamos nosotros en el curso de Forex, que está en la web también de forexit.es y que se puede utilizar en combinación con las estrategias, ¿vale? Bien, no sé si sobre gestión monetaria, gestión de riesgos, si hay alguna pregunta aquí también, ¿vale? Es algo importante que en el día a día, en el Telegram hacemos hincapié, pero nunca es de más mencionarlo porque es un tema delicado y peligroso si no se domina bien. Una vez dominado no tienen ningún secreto porque es algo muy, muy constante, ¿no? Un cálculo de posesión. Bien, pues nada, aquí tenéis el enlace. Os paso también el enlace a lo que es la web, digamos, de bienvenida. Os paso aquí en el chat, que lo tengáis también, ¿vale? Y a través de aquí podéis acceder, podéis ver lo que son precios, etcétera, ¿vale? Aquí están lo que es el presario y las descripciones en qué consiste el servicio, lo tenéis aquí también. Una última pregunta, me pregunta, ¿las estrategias son mecánicas y basadas en indicadores técnicos? Sí, la mayoría. Sí, como hemos visto antes en lo que era la plataforma de ejecución, todo esto son indicadores técnicos muy estándar, no tenemos indicadores particulares, sí que construimos lógicas que son particulares nuestras, digamos, pero que se podrían replicar porque están construidas con indicadores estándar. Pues la parametrización,
puede ser algo distinta a la parametrización estándar de ese indicador. Un RSI en vez de 14 le podemos poner 9 periodos, pero vaya, sigue siendo un RSI. Pero son indicadores técnicos, sí. En algunas estrategias son más fáciles de visualizar en un gráfico con la descripción que damos de cada una de las estrategias, ¿vale? Que damos esta descripción aquí, y algunas son fáciles de replicar en un gráfico utilizando los indicadores que tenemos. Pero otras son más complicadas, como esta en concreto que os hablaba, que calcula un índice de cada divisa, etcétera. Y aquí es algo más complicado, pero aún y así están construidas con indicadores técnicos. No, volumen no utilizamos, es todo en base a precio. Sí, es todo en base a precio, en lo que es la parte automática. Después tenemos el timing, que lo hacemos discrecionalmente, pero la estrategia en sí no utiliza ningún otro indicador que no sea basado en precio. Bien, pues nada, pues muchas gracias por asistir a esta presentación. Espero que haya sido informativa. Si tenéis alguna duda, pues nos podéis también enviar un email preguntándonos algún detalle que no haya quedado claro. Se ha grabado la sesión, con lo cual si hay algo también que queréis rever, se puede volver a ver, y espero veros a bordo en el grupo de Telegram, en el cual pues podéis seguirnos día a día y también os podéis contactar con mensajes directos con el grupo de analistas que estamos por detrás, y os respondemos a la mayor brevedad, ¿vale? Pues nada, gracias y hasta la próxima.